Capítulo 16. La cena. El tiempo no siempre fluye al mismo ritmo. Los momentos agradables son demasiado breves, mientras que los difíciles se alargan sin cesar. Los días previos al banquete pasaron tan rápido como un relámpago, pues el tiempo es igualmente veloz cuando se avecina algo desagradable. Mao Mao fue tajante al afirmar que, hasta el día del evento, no quería ir a la casa del estratega, a menos que fuera absolutamente necesario. Yao, por su parte, estaba muy contenta de que le hubieran confiado un trabajo para ella sola. Se alojó en la villa de la doncella del santuario durante varios días antes del banquete, a petición de la propia doncella, para familiarizarse con el tipo de comida que comía a diario. Aunque los detalles de su dieta habían sido cuidadosamente enumerados y revisados, la mujer quería estar segura de que no habría errores. Mao Mao había querido probar la comida extranjera. Culpó directamente al estratega Fenómeno por haberle hecho perder esta oportunidad. El día del banquete tuvieron que presentarse a trabajar 1 hora antes de lo habitual. No quiero hacer esto. ¿Cuántas veces había tenido Mao Mao ese pensamiento? Había perdido la cuenta. Se obligó a cambiarse de ropa y salió de su habitación en el último momento. Incluso entonces, no se esforzó en parecer entusiasmada. Oh, Mao Mao. Vaya, hacía tiempo que no te veía. ¿A quién iba a encontrar en el pasillo sino a Enen? La otra mujer no había estado durmiendo en su dormitorio desde que fue asignada como dama de compañía de Jinshi, sino que tenía otro lugar donde quedarse. Sin embargo, estaba claramente fatigada, con la mirada perdida y los labios secos. Se balanceaba ligeramente al caminar como un fantasma. ¿Sufrirá la falta de Yao?, se preguntó Mao Mao. Mao Mao, ¿dónde está la joven señora? ¿Yao? Ella no está aquí. Ante la noticia, Enen pareció como si una estrella hubiera caído del cielo y lo hubiera golpeado limpiamente en la cabeza. Tropezó y se apoyó en la pared, deslizándose poco a poco hasta el suelo. Parecía que se estuviera derritiendo, o como un caracol al que le hubieran echado sal. ¿Estás bien?, preguntó Mao Mao. Estaba claro que no, pero parecía educado preguntar. Joven señora. Fue todo lo que dijo Enen. ¿Está realmente enamorada? Mao Mao empujó a Enen un par de veces, sin saber qué hacer. No quería ir a trabajar, pero llegar tarde por motivos personales no quedaría bien. Así que no puede permitirse quedarse aquí para siempre. ¿Qué haces? ¿No tienes que trabajar? Supongo que se supone que debes estar con alguien todo el día. Enen emitió un gorgoteo. Esta era la única oportunidad que tenía para escabullirme. El príncipe de la luna tiene una dama de compañía con ojos en la nuca. Mao Mao podía simpatizar. El príncipe de la luna era Jinshi. Tenía un nombre, pero como hermano menor del emperador, más o menos, solo a otros miembros de la familia imperial se les permitió usarlo. Todos los demás le llamaban por un sobrenombre. En cuanto a su dama de compañía, era una mujer mayor llamada Suiren, y era una jefa estricta. Incluso Enen no podía escapar de ella. ¿No se enfadará si no te das prisa en volver? Sí, supongo que tienes razón. No pasa nada. Solo quería poder olerla de cerca para peinarla bien. No quiero peinar a un tipo, aunque sea suave y sedoso. Así que Jinshi es un tipo, ¿eh? Una prueba más de la devoción de Enen a su señora. Si se confiaba en Enen para peinar a Jinshi, eso significaba que a Suiren debía gustarle mucho. Como curiosidad, una vez que Mao Mao se había establecido al servicio de Jinshi, le habían pedido que le peinara en varias ocasiones, pero siempre se había negado alegando que nunca antes había hecho algo así. Enen se puso de pie. Todavía se balanceaba cuando empezó a alejarse. Luego se volvió hacia Mao Mao como si hubiera recordado algo. Nunca llegué a darle mi respuesta a tu carta, por culpa de ya sabes quién. Envió demasiadas cartas y pueden empezar a pensar que eres un espía. Estar aquí así ya era bastante sospechoso. Si alguien empezaba a hacer preguntas, Mao Mao tendría que testificar a favor de Enen. Gracias por tomarte la molestia, dijo Mao Mao, aceptando la carta de Enen. Esta era la respuesta a la carta en la que se preguntaba cómo tratar el estado de la doncella del santuario, ya que Enen parecía tener una buena idea de cómo tratar las enfermedades de las mujeres. Mao Mao abrió la carta y descubrió que su respuesta era bastante detallada. En su mayor parte, describía tratamientos con los que ella ya estaba familiarizada, pero también algunas aplicaciones que la sorprendieron. Estaba impresionada. Entonces, se fijó en una línea en medio de la carta. Esto de aquí. Se agarró a Enen, que volvió al trabajo dando tumbos. Esta parte sobre asma, ¿es verdad? Después de un segundo, Enen dijo: Sí,
lo es. ¿Y aún así dejas que Zhao se lo coma? Sí, Mao Mao sabía que se suponía que hacía más grande a una mujer. Quiero que Lady Zhao se vea hermosa, dijo Enen. Por un segundo, su rostro recobró el brillo, pero pronto volvió a parecer muerta por dentro. Mao Mao se dirigió a su propia tarea, ahora con nuevas punzadas de compasión por Zhao. Mao Mao no sabía exactamente qué ocurría antes de la cena. Iba a haber una especie de ceremonia, pero tenía muchos pasos y, para ser sincera, no sabía cuáles eran. Tenía lugar en una zona separada, donde solo podían entrar los directamente implicados. Mao Mao y otras personas de su posición simplemente tenían que esperar, y a ella le fastidiaba de sobremanera haber tenido que presentarse a trabajar una hora antes si solo iban a hacer que se quedara de pie. Pensó en ir a mirar los armarios llenos de medicinas, pero entonces uno de los médicos la llamó. Para su consternación, necesitaba un intermediario. Lleva esto a las consortes, le dijo. Banquetes, fiestas en el jardín y eventos similares eran algunas de las pocas oportunidades que tenían las flores del palacio interno de salir al exterior. Sería inapropiado enviar a un hombre como mensajero, y sin Zhao ni Enen no había nadie más que Mao Mao para ir. Cuando miró lo que le habían dado, descubrió unas barritas de incienso. La oficina médica los tenía a mano porque, de hecho, tenían aplicaciones medicinales. El humo ayudaba a mantener a raya a los bichos, mientras que el aroma tenía un efecto calmante en la gente. Lo querían para mantener alejados a los mosquitos. Supongo que lo normal echaba demasiado humo, dijo el médico. Normalmente, el incienso sería demasiado lujoso para usarlo simplemente para detener algunos insectos. Lo típico era quemar ramas de árboles que tuvieran cualidades repelentes de insectos. Incluso el humo ordinario ayudaría algo, pero sin duda sería, bueno, humeante. Me pregunto, ¿qué agraciada dama habrá hecho semejante petición?, dijo Mao Mao. Fue la nueva, ya sabes, la extranjera. Eso sorprendió un poco a Mao Mao. Aún no le hemos informado debidamente sobre el secreto de la doncella del santuario. ¿De verdad dio a luz a una niña? Parece que podría irse a casa antes de que supieran la verdad. Siendo de Zhao, supongo que no importa si es nueva aquí. Ella tiene que estar en el banquete de todos modos. Como sea, dale un poco del incienso a todas las consortes y asegúrate de hacerlo en el orden correcto. El doctor le dio a Mao Mao una lista de todas las consortes asistentes y le mostró un mapa de dónde se encontraba cada una en su edificio. La emperatriz Gyokujou estaba presente, por supuesto, al igual que la alta consorte Lihua. Aileen era una de las 3 consortes intermediarias presentes, una compañía temible si te equivocas en el orden de distribución del incienso. Tengo que decir, sin embargo, que la política de poder de Zhao no tiene mucho sentido para mí, pensó Mao Mao mientras seguía con su recado. Aileen es una refugiada política y Ayla es su enemiga política, pero Aileen quiere influir en la doncella del santuario para obligar a ayudarla. Eso, al menos, era lo que Mao Mao entendía mejor de la situación. Sentía curiosidad, pero sabía que meter las narices era una buena forma de perder la cabeza. Lo más que podía hacer era permanecer callada, escuchar atentamente y tratar de escapar si las cosas empezaban a ponerse demasiado peligrosas. Cada una de las consortes había recibido su propia habitación para descansar y prepararse. Solo la emperatriz Gyokujou esperaba en un lugar completamente distinto. Mao Mao supuso que lo correcto sería entregar primero el incienso a la consorte Lihua, pero parecía que ésta quería mantener una larga conversación. En su lugar, Mao Mao esperó fuera de la habitación de Lihua a que pasara alguna dama de compañía que conociera. Todas las damas menos serviciales de Lihua se habían marchado, pero las que quedaban aún miraban a Mao Mao con un claro temor en los ojos, y ella deseaba que dejaran de hacerlo. Así que distribuyó el incienso una persona tras otra hasta llegar a la habitación de Aileen. Allí aspiró. ¡Qué raro! Incluso desde fuera ya podía oler el incienso. Llamó a la puerta. «Por favor, entra», dijo Aileen. Su voz era inconfundible. Mao Mao abrió la puerta y descubrió que estaba sola, sin damas ni asistentes. Apretaba algo contra su pecho. A medida que Mao Mao se acercaba, el olor se hacía más perceptible. «He traído tu repelente de mosquitos», dijo. «Se lo agradezco. ¿Sería tan amable de dejarlo ahí? Mi dama de compañía acaba de salir». ¿Necesitaba ir al baño? Tal vez. La dama consorte estaba allí tanto para vigilarla como para atenderla, pero pensó que era seguro dejar a Aileen sola un momento. La habitación tenía una sola ventana pequeña y una sola puerta, y había un guardia afuera.
Me voy, entonces, dijo Mao Mao, y estaba a punto de marcharse cuando Aileen la cogió de la manga. ¿Sí? Dijo Mao Mao. Has ido a ver a la honorable doncella del santuario, ¿verdad? ¿Qué aspecto tiene? Vaya, ¿cómo se supone que voy a responder a eso? Pensó Mao Mao, pero solo tardó un segundo en decidirse a decir simplemente la verdad. No muestra signos de fatiga por el viaje. En cuanto a su enfermedad, la estamos examinando tan a fondo como podemos. No debe preocuparse por eso. Era una respuesta tan banal que incluso Mao Mao podría haberse reído. Puede que la consorte se mostrara solícita, pero Mao Mao sabía perfectamente que estaba tratando de poner el dedo en la llaga de la doncella del santuario. Si Mao Mao no hubiera estado al tanto de la petición secreta de Aileen, podría haberse convencido de que la mujer estaba realmente preocupada. Su palidez no es muy buena. ¿Es posible que usted misma se siente indispuesta, milady?, preguntó Mao Mao. No había sido su intención, eran gajes del oficio. Los ojos de Aileen se abrieron de par en par. Dios mío, ¿parezco enferma? Admito que he estado algo nerviosa con la llegada de este banquete. Si no tiene ninguna queja en particular, está bien, dijo Mao Mao. No tenía motivos para seguir insistiendo. Sí, todo va bien, dijo Aileen, pero casi parecía que hablaba sola y había una mirada distante en sus ojos. Solo por un segundo, sin embargo, rápidamente se centró de nuevo en Mao Mao. Gracias. Había oído que, entre todas las damas de la corte, tú eras excepcional. Espero mucho de ti. Sin presiones, entonces, Aileen se inclinó hacia adelante y el olor volvió a hacerse más fuerte. ¿En serio? ¿Qué es eso?, se preguntó Mao Mao. Aún se lo preguntaba cuando salió de la habitación de Aileen. Ese olor pegajoso. El olor no era lo único que parecía flotar en el aire. Las preguntas sobre Xiao la atormentaban. Creía tener varias de las pistas que necesitaba, pero aún no era suficiente para llegar a una respuesta. Todavía quedaban algunas piezas más de este rompecabezas por encontrar. Seguro que mi viejo lo habría resuelto hace siglos. Suspiró consternada por su propia inexperiencia y se dirigió de nuevo a la consulta médica. En teoría, una cena formal debería ser una actividad placentera transcurrida con tranquilidad y relajación. No es así en la alta sociedad. El centro de la sala estaba dominado por una única mesa larga con sillas a ambos lados y otra mesa en la cabecera. El emperador y la emperatriz estaban sentados al fondo, junto con Jinshi y la doncella del santuario, su invitada. Llevaba un velo para protegerse del sol. También había dignatarios de otros países que asistían a la cena formal, pero la mayoría eran de estados vasallos y se les trataba como tales. La mayoría del resto de la concurrencia se alineó en la larga mesa. El orden de los asientos era muy parecido al de las fiestas en el jardín, con la diferencia de que, esta vez, estaban en el interior y tenían sillas para sentarse. Mao Mao estaba de pie junto a la pared, poniendo cara de «espero que esto acabe pronto». Pudo ver que la mayoría de los catadores de comida atendían al emperador, a los invitados y a las consortes. La gente realmente importante no necesita su propio catador de comida, pensó, observando al estratega friki desde atrás y resistiendo las ganas de vomitar. Era de complexión media, ligeramente encorvado. Aparte de su monóculo, era un hombre sencillo, con poco que lo distinguiera de cualquier otra persona que pudiera encontrarse. Resultaba extraño pensar que era el comandante del Ejército Nacional. En su mayor parte, incluso ese título era más honorífico que otra cosa. Su cargo oficial era de el Gran Comandante, pero Mao Mao no sabía lo que eso implicaba. Lo único que sabía era que su asiento indicaba que se trataba de una posición de estatus bastante elevado. Si pensaba que necesitaría un catador de comida, ¿por qué se habría molestado en venir? Las caras de los que rodeaban al estratega daban a entender que pensaban lo mismo. Cuando el viejo se aburría, se distraía gastando bromas a los que estaban cerca. Por eso, nadie se quejaba cuando se perdía fiestas en el jardín y otros actos importantes. Tenerlo allí no era mejor. En esta ocasión, el engendro pareció aburrirse rápidamente y empezó a cuchichear con el hombre que tenía a su lado, que parecía un soldado. Mao Mao le fulminó con la mirada y tiró de un paño que llevaba en la mano. La tela estaba atada a una cuerda que rodeaba el tobillo del monstruo. Cada vez que tiraba de él, se estremecía. Miraba hacia atrás, una expresión de felicidad cruzaba su rostro y volvía a sentarse erguido. Mao Mao había oído hablar de llevar a alguien por la nariz, pero llevarlo por el tobillo era algo nuevo para ella. Se le erizaban
erizaba la piel de tanto mirarla, pero así era como se iba a jugar hoy. Lahan, el tacaño, no había querido pagar a otra persona para que hiciera de niñera del estratega en la cena formal. Le dijo a Mao Mao que lo hiciera, además de sus tareas de degustación de comida. No es que a ella le importara lo que él quisiera, pero su viejo había añadido su petición personal e incluso había dicho que le daría a cambio alguna medicina inusual, algo del extranjero. Así que habían acabado poniéndole un cordón en el tobillo al bicho raro, como los ratones le ponen el cascabel al gato. Mao Mao no podía evitar la sensación de que la gente les miraba de forma extraña, pero se contentó con suponer que las miradas eran para el monstruo. Casi nadie se atrevía a decir nada, no dejó que le molestara. De alguna manera, la comida nunca es lo primero en una cena formal. Siempre tienen que pasar otras cosas antes de poder comer. A diferencia de la fiesta al aire libre en el jardín, no hubo bailes salvajes con espadas, pero sí pudieron escuchar música agradable. Sonaba vagamente extranjera. Tal vez los músicos estaban tratando de hacer que la actuación sonara shaonense. Esta canción fue escrita sobre la doncella del santuario. Le informó Lahan, que se acercó a ella. La consorta Eileen le escribió ella misma, con un poco de ayuda de un compositor profesional, pero aún así no está mal. ¿La consorte escribió esto?, dijo Mao Mao y miró hacia Eileen. La extranjera estaba sentada entre las demás consortes del medio, sonriendo mientras escuchaba la música. Sé que las cosas pueden estar complicadas entre ellos ahora, pero creo que la consorte está agradecida a la doncella del santuario, dijo Lahan. La consorta Eileen dice que, cuando era aprendiz, la doncella del santuario se aseguró de que recibiera una educación adecuada. Quizás sepas que algunas mujeres en Shao se casan incluso antes que aquí. Sí, Mao Mao había oído algo así, rumores de que la gente de la arena a veces tomaba novias de apenas 10 años. Y una niña sin educación ni siquiera puede huir del matrimonio al que la envían. También ocurría en Lee, mujeres incapaces de escapar de sus maridos, por crueles que fueran, pues si abandonaban sus matrimonios, no habría trabajo que pudieran hacer. Al final, alguien las engañaba y las vendía a un burdel. Mao Mao creía que la ignorancia era un pecado, sin embargo, sabía que el conocimiento no se daba a todos por igual. Si su viejo no lo hubiera educado él mismo, habría acabado sirviéndole a los clientes de la casa Verdigris. Del mismo modo, Eileen había recibido una educación de la doncella del santuario. Podría haberlo considerado simplemente como algo que le correspondía, pero en lugar de eso se sintió agradecida y todavía se encuentra tratando de explotar las debilidades de la doncella del santuario. Supongo que la gratitud no hace que el mundo sea menos cruel. Mao Mao suspiró. Parecía que a la estratega no le interesaba la música, pues había sacado un libro sobre Go de entre los pliegues de su túnica y se había puesto a leer. Mao Mao volvió a tirar de la cuerda. Tendría suerte si el emperador no consideraba oportuno ponerle la siguiente cuerda alrededor del cuello. Luego, algún engreído pronunció un discurso engreído. Y finalmente empezó la comida. Enen estaba justo detrás de Jinshi. Hubiera deseado que Suinen la atendiera en su lugar, pero probablemente era cosa suya. Había visto que la mayoría de las damas de compañía eran jovencitas y había tomado eso como una señal para dejar que Enen hiciera el trabajo. Al menos significa que Enen se lleva bien, pensó Mao Mao. No podía fingir desinterés. Enen, mientras tanto, no dejaba de echar miradas a un lado, concretamente al lado en el que estaba sentada la doncella del santuario. Así como Jinshi tenía a Enen para atenderle, la doncella del santuario tenía a Yao. Yao estaba pálida, nervios tal vez. La visión de Yao iluminó un poco la palidez mortal de Enen aquella mañana, pero aún necesitaba más de su joven señora. Miraba a su alrededor con la clara esperanza de que la cena formal terminara pronto. Le preocupaba el mal color de Yao. Mao Mao no podía evitar divertirse al pensar que se habían examinado y entrenado para convertirse en asistentes médicas y, sin embargo, las tres estaban aquí como catadoras de comida, un puesto normalmente ocupado por los de baja cuna y los prescindibles. Yao, al menos, era de mejor estirpe. A Mao Mao le sorprendió. Incluso podría decir que le preocupó que sus padres no hubieran intercedido para evitar esta asignación. Al menos, tengo que enseñarle lo básico, pensó. Sin embargo, por muy bien que uno hiciera lo que estaba haciendo, las cosas podían torcerse y acababan por torcerse como catador de alimentos. Aparecía un nuevo veneno o ingerías alguna toxina de acción lenta. Supongo que cada uno se va cuando le toca.
Era tan simple como eso. Si Mao Mao iba a morir, esperaba poder hacerlo probando algún nuevo tipo de veneno, especialmente si duraba lo suficiente para saborear sus efectos antes de expirar. Tal vez eso era ser codicioso, pero una chica podía soñar. Llegó el primer plato. Mao Mao cogió el pequeño plato con la muestra de comida. Sentía que la estratega la observaba. Esperaba que la degustación no tuviera incidentes para poder continuar con la comida. Así fue, y la cena formal no tardó en terminar. Lo siguiente sería el banquete. Esto dejó perpleja y molesta a Mao Mao, que no tenía ni idea de cuál era la diferencia. Evidentemente, este último significaba trasladarse a otro lugar y contaba con menos gente. Yao y Enen volverían a estar de servicio, pero Mao Mao había terminado por hoy. Una excelente razón para abandonar la sala y despojarse de su estratega. Sin embargo, cuando estaba a punto de hacerlo, se oyó un estruendo. Se giró para descubrir a una dama de la corte desplomada en el suelo. Era Yao. ¡Señora!, gritó Enen, lanzándose a por ella. Intentó sostener a Yao. Mao Mao tiró su cuerda y se acercó. Yao fue lanzada hacia adelante, con el suelo cubierto de vómito. Otras damas de la corte empezaron a gritar. Alguien chillaba por la insolencia de hacer arcadas delante de tanta gente extremadamente importante. Es decir, alguien no veía el verdadero problema. ¡Señora! ¡Señora!, gritó Enen, sacudiendo los hombros de Yao y abofeteando sus mejillas. ¡Asegúrate de que no tiene nada en la boca!, ordenó Mao Mao. Si se le queda en la garganta, podría asfixiarse. Bien, dijo Enen, controlándose lo suficiente como para meter un dedo en la boca de Yao. La otra mujer parecía respirar, pero temblaba, se sujetaba el estómago y tenía las pupilas dilatadas. Si Yao se había desmayado... Entonces, ¿qué le había ocurrido a la doncella del santuario? Ya se había formado una multitud a su alrededor. La otra mujer que la había estado atendiendo junto a Yao estaba blanca como el papel y no parecía muy segura de sí misma. Se alejó con las manos en la boca y la doncella del santuario también se marchó. Así que ellas también estaban envenenadas. Mao Mao cubrió con una manta a la temblorosa Yao. Enen seguía gimiendo. ¡Señora! ¡Señora! Estaba tan pálida como cualquiera de las mujeres envenenadas. ¡Agua! ¡Agua salada y...! Mao Mao apartó a Enen de Yao. No sabían a qué tipo de veneno se enfrentaban, así que lo mejor que podían hacer era intentar vaciar el contenido de su estómago. Mao Mao introdujo un dedo en la garganta de Yao, tratando de inducirle el vómito. Pero entonces un anciano se acercó cojeando. Mao Mao, Enen, dejen que me ocupe de esto. Era su viejo, que llevaba una jarra y un cubo. También llevaba otra manta que utilizó para apoyar las caderas de Yao. Si había dolor de estómago y vómitos, era muy probable que también hubiera diarrea. La manta era su pequeño gesto de amabilidad, una forma de hacer menos obvio si ella se ensuciaba. Tienes que atender a la doncella del santuario, dijo Loumin. Yo puedo ocuparme de Yao. Tiró de la cuerda que Mao Mao había abandonado, llamando la atención del estratega fenómeno, que había estado simplemente de pie. Traerme carbón, ¿quieres? En polvo en un mortero, si es posible. Y prepara unas habitaciones donde podamos examinar a estas jóvenes y a la doncella del santuario. Confío en que puedas hacer eso, Lacan. Sí, por supuesto, tío. Los prepararé enseguida. Fue el estratega quien contestó, pero fueron sus subordinados quienes saltaron a la acción. Era más rápido que el estratega diera las órdenes que Loumen, intentando que la gente le escuchara a él mismo. «Cuida de Yao, papá», dijo Mao Mao, y luego se dirigió hacia la doncella del santuario.